El cerro Abedul. Del lago a Nazaret y de Nazaret al lago. El hermoso sendero entre montañas cubiertas de vegetación y deliciosos valles. Fue tan frecuentado por el maestro con sus discípulos y familiares, que los pastores y labriegos se habían familiarizado con ellos, hasta el punto de confiarles todas sus adversidades, tal como lo habían hecho hasta entonces con los terapeutas peregrinos. A esto se debió sin duda, que fuera una de las regiones más favorecidas con las fuerzas benéficas de que hacía uso el maestro, para aliviar los dolores de sus semejantes. Del país de los Gadarenos. En la opuesta ribera del Jordán. Habían pasado a las grutas de las montañas galileas muchos enfermos mentales, a los cuales el vulgo llamaba endemoniados por los accesos de furor que los acometían a intervalos. Eran lo que entre nosotros vulgarmente se les llama locos furiosos. Los vicios y desórdenes de Herodías habían producido este azote social hasta en las más apartadas comarcas de la tetrarquía de Felipe, su marido, cuya debilidad de carácter daba lugar a los desmanes de la terrible mujer. Las delictuosas artes de la magia negra ejercida por malvados hechiceros y adivinas, de las cuales se valía Herodías para los secuestros de jóvenes de ambos sexos, habían producido una gran cantidad de desequilibrados mentales, la mayor parte de los cuales eran esposos o padres de los jóvenes elegidos por ella como instrumentos para sus desórdenes de toda especie. Drogas venenosas, torturas físicas o morales, espantosos métodos de seducción, todo era aplicado para causar terror y miedo a aquellos a quienes quería alejar del escenario de la vida, para que no quedaran al descubierto sus delitos. Y los pastores, labriegos y leñadores de la comarca, vivían en continua zozobra por los indeseables vecinos habitantes de las grutas cercanas al Jordán. Maestro, decíale Pedro, un día que pasaban por ese camino volviéndose de Nazaret al lago. Estas buenas gentes viven bajo el terror de los endemoniados que abundan en estas grutas. Tú que tienes todos los poderes del Padre Celestial, ¿no les remediarías este mal? Hay pobres pastores que ven diezmadas sus majadas por los lobos, debido a que son asustados por los endemoniados de las grutas, y huyen a sus casas dejando abandonado su rebaño. Vamos a visitarles, dijo el maestro. Guíanos tú, Pedro, que conoces el terreno. Le acompañaban entonces a más de Pedro, Zebeo, Juan y Felipe. Los enfermos mentales eran solo 9 y promovían tal alboroto en toda la comarca, que se hablaba de una legión de demonios acaso tan numerosa como las legiones de César. Los pastores habían indicado a Pedro el sitio preciso en que se encontraban las grutas. Era en el llamado Cerro Abedul, quizá por la abundancia de dichos árboles que se encontraban allí. Los labriegos, pastores y leñadores quedaron a la expectativa a cierta distancia, para presenciar sin peligro la lucha rabiosa que sin duda se entablaría entre aquellos 5 hombres que se atrevían a enfrentarse contra una legión de demonios. El del manto blanco, decían, es un profeta novel, es el hijo del justo Yosep, que recibió el espíritu de Jehová en un viaje a Egipto, donde dicen que también Moisés fue visitado por Jehová. Las gentes del lago están enamoradas de él y cuentan maravillas. Ahora lo veremos. Estos y otros parecidos comentarios hacían los vecinos de la comarca invadida, según ellos, por los demonios, mientras el maestro y los suyos se acercaban a la peligrosa colina. Sentíanse espantosos alaridos como de hombres puestos en tortura. Tonos bajos, altos, que ya parecían rugidos de leones, como aullidos de lobos o ladridos de furiosos mastines, todo junto salía como un torbellino de sonidos del cerro Abedul. Los 4 discípulos acompañantes, habían conseguido serenarse completamente mediante las palabras del maestro. Quiero que os ensayéis a cooperar conmigo en el alivio de los dolores humanos, les decía, mientras caminaba hacia el cerro. Necesito pues de una gran serenidad de vuestra parte, y plena confianza en el poder divino que me asiste, para realizar toda obra de bien en favor de nuestros semejantes. Si alguno de vosotros se siente perturbado o inquieto por temor, por dudas o por cualquier sentimiento adverso a lo que vamos a realizar, dígalo francamente y vuélvase atrás, porque tal disposición de ánimo restaría fuerza y sería obstáculo a los poderes invisibles que cooperan con los obreros del plano físico. Al decir esto, el maestro miró a Juan, que caminaba a su lado y en el cual percibía un ligero temor. Yo temía, y Asua, tú lo has adivinado, pero esta mirada tuya ahuyentó de mi corazón el miedo. Ya no temo más, porque sé que eres el ungido de Dios, y tu palabra es poderosa aún sobre los demonios. Déjame seguirte.
El maestro le sonrió con dulzura mientras le decía: mis caminos son duros, Juan, para un jovenzuelo como tú. Mas, si mi padre te llamó en tu hora primera, será porque te encontró capaz de responder valientemente a su voz. Estos casos, añadió el maestro por vía de instrucción, casi nunca se producen sin la intervención de inteligencias perversas, que desde el espacio actúan en connivencia con los encarnados, que les son afines. Y considerados bajo este punto de vista, que es el real y verdadero, no están mal llamados endemoniados. Pues que son presa de entidades malignas, que bien pueden ser calificadas de demonios, ya que esta frase ha llegado a ser un resumen de todo lo malo de que es capaz una inteligencia desencarnada. La causa originaria de estas perturbaciones mentales, es siempre una fuerte impresión dolorosa que sumerge al alma en gran desesperación. Tal estado psíquico es aprovechado por inteligencias malvadas para producir la obsesión directa, que es un absoluto dominio sobre la víctima, en cuya memoria influyen de manera tan tenaz, que no pueden borrar ni un momento el recuerdo de la impresión sufrida. Y si el Padre puso en mis manos el poder sobre todos los elementos y fuerzas de la naturaleza para ejercerlos en beneficio de esta humanidad que es mi herencia, no debe caber en vosotros temor alguno, pues por divina voluntad, toda fuerza buena o mala está bajo mi dominio. Entonces, Señor, dijo Pedro, voy creyendo que la Santa Alianza está en lo cierto, cuando por medio de sus dirigentes hace circular el rumor de que pronto serás el más grande rey de la tierra. Pues si está contigo el poder de Dios, ¿quién podrá contra ti? Es como dices, Pedro. Nadie me impedirá dejar establecido mi reino de amor sobre la tierra, donde reinaré por el amor hasta la consumación de los tiempos. El Padre y yo hacemos nuestra morada en toda alma capaz de amar. Llegaron al cerro, y el maestro, después de unos momentos de concentración mental, comenzó a llamar por sus nombres a los 9 infelices refugiados allí. Los aullidos y gritos callaron de pronto, como si aquellos seres se detuvieran a escuchar la voz dulce y suave que les llamaba de lejos. El maestro repitió 2 veces más su llamada y cada vez con mayor energía, después de lo cual asomaron de sus cuevas los 9 hombres refugiados en ellas. Su aspecto era tan siniestro, que un escalofrío de espanto recorrió el cuerpo de los 4 discípulos acompañantes, que inconscientemente se tomaron de las ropas del maestro. Estaban casi desnudos. Y el lodo de las húmedas grutas donde a veces entraban las resacas fangosas del Jordán desbordado, se había adherido a aquellos pobres cuerpos, que no parecían ya tipos de la especie humana. El maestro se acercó lentamente a ellos. Amigos, les dijo, he venido a visitaros y espero que os sea agradable mi visita. Estas grutas no están sanas por su excesiva humedad, y yo quiero llevaros conmigo a otra habitación mejor. Vuestros familiares os reclaman y es tan buena la vida en torno al hogar, cuando hay amor en las almas. El maestro y sus acompañantes se apercibieron, de que aquellos 9 hombres eran mudos. Sus labios y mandíbulas temblaban contraídos como el que quiere emitir un sonido y no lo puede conseguir. Los más violentos sacaban la lengua y querían clavarse en ella las uñas. El maestro les tomó las manos mientras les decía con gran suavidad: no quiero que os hagáis daño alguno. Soy un profeta de Dios que por mi intermedio vuelve a la libertad vuestro espíritu encadenado, y vuestro cuerpo al uso de todos sus movimientos. Hablad. Os lo mando en nombre de Dios. Como heridos por un mismo golpe, cayeron los 9 a tierra entre gruñidos sordos y sollozos profundos. El maestro sereno, de pie en medio de aquel grupo de sus discípulos estupefactos y de los locos tendidos en el suelo, se mantuvo silencioso por un largo rato. Poco a poco la respiración de los dementes se fue normalizando hasta caer en un profundo letargo. El maestro mandó a 2 de los suyos, a pedir túnicas a los vecinos para vestir a los enfermos. Pronto se vieron rodeados de las familias de los labriegos y pastores, cuya curiosidad no soportaba más sin acercarse a mirar lo que allí pasaba. ¿Qué se había hecho de la legión de demonios que ponía terror en toda la comarca? Solo vieron 9 infelices seres tendidos como muertos, cubiertos de lodo y de inmundicia, que casi no se conocía en ellos la apariencia humana. El gran amor que irradiaba el Cristo, personaje central de aquella muda escena de dolor y de espanto, llenó de compasión el alma de aquellas gentes, que ofrecían al maestro ropas y sandalias para los enfermos. En una camilla improvisada, con varas de abedul y lienzo rústico, fueron bajando de uno en uno, aquellos cuerpos inermes hasta la orilla del Jordán, para lavarles toda la inmundicia de que estaban cubiertos. Pedro hacía de jefe en esta operación,
en la cual prestaron ayuda los pastores. Esto es igual que cuando lavo las ovejas sarnosas, decía uno que demostraba gran habilidad en la limpieza de aquellos pobres cuerpos humanos desfigurados por la horrible tragedia. Los vecinos contaban 4 años de que habían tomado posesión del cerro, aunque solo hacía pocos meses que aullaban y rugían como fieras. Antes creyeron que eran leprosos arrojados de alguna ciudad, hasta que los tremendos alaridos les dieron a entender que eran endemoniados. Terminada la operación de limpieza y convenientemente vestidos, fueron llevados a la choza de un pastor que estaba cercana, y que él había abandonado cuando se desató la tormenta promovida por esas fieras humanas. Se encendió allí fuego en el hogar, y el maestro mandó preparar tazones de leche caliente con miel, pues que pronto se despertarían. Y antes de que esto sucediera, el maestro recomendó a los vecinos del lugar tomarlos sin temor ninguno como jornaleros en los diversos trabajos que realizaban. Mientras él hacía las averiguaciones sobre los familiares de aquellos 9 hombres vueltos a la vida normal. Me veréis pasar por aquí con mucha frecuencia, les dijo el maestro, y nunca os dejaré en olvido. Enseguida se volvió a los ex-dementes, y tomando a cada uno por las manos les mandó levantarse y comer. Su primer despertar fue como aturdidos, mirando hacia todos lados para orientarse. Después llamaban por los nombres a sus familiares. Viéndose rodeados de extraños, un gran dolor o un penoso recuerdo, nubló de tristeza sus rostros, demacrados y curtidos por la intemperie. Pronto seréis conducidos a vuestras familias si nos dais los datos para encontrarlas, les dijo el maestro. Mientras les hacía dar el tazón de leche caliente y un trozo del pan moreno de los pastores. Por toda contestación, comenzaron este salmo, nada agradable seguramente. La maldita Herodías me robó mis 3 hijas. Me robó la esposa, y sin ella nuestro hijito murió. Me robó los 2 hijos, esperanza de mi vejez. Me arrebató mi novia, con la cual iba a casarme en la siguiente luna. Y la crónica dolorosa y trágica, seguía por el estilo. El maestro estaba visiblemente conmovido ante aquel tremendo dolor. Paz, esperanza y amor, dijo en alta voz. Para nuestro Padre Celestial no hay imposible, si vuestra fe y vuestro amor os hacen merecedores de sus dones divinos. Si vuestros datos son exactos, esperad, que en la próxima luna os traeremos buenas noticias. Todos ellos reunidos poco después a sus familiares. Fueron portavoces que llevaron a la opuesta ribera del Jordán la noticia del extraordinario profeta que en tierras de Galilea hacía estupendos prodigios, que había vencido una legión de demonios. Curaba las más rebeldes enfermedades, devolvía la palabra a los mudos, el oído a los sordos y la vista a los ciegos. ¿Quién podía ser este hombre sino el Mesías anunciado por los profetas? Familias divididas por antagonismos y rivalidades volvían a unirse en torno al hogar. Porque la palabra del profeta, que era rayo de luz y agua dulce de ternura, desvanecía las tormentas de los celos y de la envidia entre los hermanos, nacidos de un mismo seno y cobijados por el mismo amor. Eres un genio tutelar de la tierra que así haces florecer todo a tu paso. Le preguntaba alguno de los muchos favorecidos con el don divino de la paz en la familia. Eres un mago poderoso, que has devuelto a mi marido la confianza en mí que había perdido. Le preguntaba una distinguida matrona radicada en Taibirias, esposa del tribuno que mandaba la guarnición. Por haber protegido a un pastorcillo maltratado por su amo, te viste en el duro aprieto de ser despedida por tu marido. ¿Cómo piensas que el Dios bueno, que es nuestro Padre, había de abandonarte? Decía el maestro. Mujer, piensa siempre que Dios ama al que obra misericordia con sus semejantes, y que más tarde o más temprano su luz divina esclarece todas las tinieblas. ¿Qué fue del pastorcillo aquel? No pudiendo tenerlo en casa. Contestó la mujer. Lo hice llevar con mis criados al bosquecillo de arrayanes que está junto a los muros del castillo de Mágdalo, a donde bajan siempre las doncellas griegas para ensayar las danzas de su culto. La castellana es generosa y pensé que le recogería, contestó la romana. A ese pastorcillo le conocía de muy niño, si es el Boanerges del camino de Damasco. Debo ir al castillo cumpliendo palabra dada, y espero que le veré. Esto solo, es para mí una compensación al bien que te hice. Dios te lo pague, mujer.